Tenemos que hablar de las primeras actividades del presidente Gabriel Boric. A ver, varias cosas que podríamos decir acá. Lo primero es que yo creo que no hay nadie que vea la actualidad chilena, algún analista de cualquier sector político, de cualquier tendencia política, que tenga una posición distinta, disidente respecto a que este es un cambio de época. Yo creo que en eso hay una especie de unanimidad, de consenso, que asume una nueva generación política y nuevas ideas políticas. Y que por lo tanto que hay una ruptura con todo lo anterior, absolutamente. Y así como hubo una ruptura evidente el 11 de septiembre de 1973, aquí hay una clarísima ruptura. No necesariamente hubo una ruptura en 1988. No necesariamente, bueno, hubo una ruptura en términos de que comenzó la democracia, pero no en cuanto a la visión económica y social del país. Y esta sí que es una gran ruptura, absolutamente. Cuando se habla de que son antineoliberales las nuevas autoridades, ¿no es cierto? Esto es lo que son, es que quieren terminar con el capitalismo. Porque ese asunto de neoliberal es básicamente el capitalismo. Y por lo tanto son políticas anticapitalistas. Eso es lo que viene. Naturalmente que habrá que ver cómo se aterriza el programa. Porque para nadie va a ser un misterio que hay un Boric 1 y un Boric 2. Eso resultó evidente. Para nadie es un misterio que al interior del gobierno hay distintos pensamientos. O sea, evidentemente que la incorporación de los derrotados del Partido Socialista fue una señal hacia el centro político, aunque el Partido Socialista se corrió hacia la izquierda. El Partido Socialista no forma parte de la socialdemocracia. De hecho, algunos miembros del gobierno, del actual gobierno, hablan de la socialdemocracia refiriéndose a quiénes, al PPD, al Partido Radical, etcétera. O sea, como que son ellos, no nosotros. Nosotros somos la izquierda sin adjetivos. Ellos son los socialdemócratas, que los necesitan en sus votos en el Congreso, de todas maneras. Pero claramente incluso ellos dicen, acá está la izquierda. Y el Partido Socialista fue incorporado porque se había corrido a la izquierda, pero también como una especie de guiño para ampliar la base de sustentación del gobierno electoral, pero también en el Congreso. Mario Marcel, ¿qué es lo que es? ¿Es anticapitalista? ¿Es antineoliberal? Es una pregunta válida, ¿no es cierto? ¿Se transformó en eso o sigue siendo lo que fue siempre? Por lo tanto, en el gobierno hay distintas visiones y vamos a ver cuál predomina, porque al final, en algún momento hay que tomar decisiones, Catherine. Hay que resolver las cosas. Y cuando hay que resolver las cosas, vamos a ver qué principio se aplica. ¿Este o el otro? ¿Cuál va a ser la receta? ¿Esta o la otra? Todo esto es un punto de interrogación. No se puede estar siempre en el equilibrio. Al final, la decisión implica irse hacia un lado. No, y menos si lo que se plantea son grandes cambios, como mencionas tú, que son estructurales, que van mucho más allá de lo que se ha tratado de hacer en los últimos años, tal vez con ideas similares que ahora se suman a la coalición oficialista. Tú mencionabas partidos que son tradicionales y que se han sumado, o se sumaron más bien a última hora para enfrentar la segunda vuelta que dejó finalmente el triunfo para el presidente Gabriel Boric. Ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Establecer cuál va a ser el oficialismo, porque está como con una pata medio coja esa mesa oficialista, en donde no se sabe bien si estas personas que ingresaron, que corresponden a, como mencionas tú, la socialdemocracia, son parte directa o no del oficialismo. Por lo tanto, evidentemente es uno de los factores a definir. Tenemos que ir a la moneda, porque recién les contábamos que el presidente salió de su casa hasta el Palacio de Gobierno y ya llegó. María José de la Barra, buenos días. Hola, muy buenos días. Y nosotros estamos acá desde hace un ratito ya en el Palacio de la Moneda y se acaba de ver el ingreso. Nosotros estamos, para que los auditores comprendan, estamos en el patio de Los Naranjos, en ese lugar, y vemos por el acceso de calle Moneda que ya pasaron motocicletas de carabineros, ya pasaron un par de automóviles de estas camionetas que trasladan al presidente Gabriel Boric al Palacio de la Moneda. Sería el primer inicio de semana en sus funciones como presidente de la República. En este momento vemos que ya está, toda la guardia de Palacio está preparada. Estuvieron ensayando aquí un ratito cómo era el tema de la rendición de honores, practicando. Vemos que en este momento aparece, no sé si ustedes pueden percibir quizás mejor las imágenes, es el presidente Gabriel Boric el que está llegando
Sí, es el presidente María José. Lo que pasa es que se bajó y se puso a como mirar a los edificios, miró alrededor. Algo le están diciendo ahora antes de que ingrese y ya está justo en la Puerta de la Moneda. Ahí lo veo, vamos a escuchar en este momento la rendición de honores al presidente Gabriel Boric, presidente de la República, quien ya llegó al Palacio de la Moneda, siendo 20 para las 11, para las 8 digo, 23 para las 11, o sea, a las 8 escuchemos la rendición de honores. Acaban de saludar al presidente Gabriel Boric, quien ya llegó en solitario al Palacio de la Moneda. Le acaban de rendir honores. Es su primer lunes como presidente de la República. Está avanzando en este momento. Saluda. Aparte de la guardia de Palacio, sigue avanzando. Está por el patio de los Cañones. Se ajusta su chaqueta. Está llegando al sector de Entre Patios. Cada vez más cerca de nosotros, de la prensa. Saluda a la prensa e ingresa al Salón Montbaras. No vino a conversar con la prensa. Ese fue su ingreso al Palacio de la Moneda del presidente Gabriel Boric, quien ya comienza su semana luego de un fin de semana repleto de actividades, de la ceremonia de cambio de mando y una serie de eventos que se realizaron debido al traspaso de mando. Como ustedes comentaban, son una serie de actividades las que realizó, y la que se dio ayer domingo fue una ceremonia, un acto cultural en la comuna de La Pintana, con críticas a miembros de la Iglesia Católica y un llamado a bajar las expectativas. El presidente finalizó su primer fin de semana en el cargo. Ayer participó, como les comentaba, en la comuna de La Pintana en un encuentro cultural junto a vecinos y dirigentes del sector. En esta ocasión, el mandatario se refirió a su presencia en la oración ecuménica realizada el pasado sábado en la Catedral Metropolitana de Santiago y criticó, escuche bien, criticó la asistencia del ex arzobispo Ricardo Esati debido a su vinculación en encubrimientos de casos de abusos sexuales de menores. Hay algo que me molestó ayer en la catedral. Me molestó ver a el señor Esati, me molestó ver a gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños que están aquí presentes. No lo noté ayer, pero me lo hicieron ver, y quiero decir que esas cosas no las podemos seguir naturalizando. Porque acá y en este gobierno van a estar presentes los niños y las niñas. A ustedes les estamos hablando, chicos, chicas, que los niños y las niñas se sientan parte de lo que estamos construyendo y que nunca más se les vulneren sus derechos, se abuse de su confianza. En ninguna parte, por nadie. Nadie tiene ese derecho. En el transcurso de sus palabras, el jefe de Estado hizo un llamado nuevamente a bajar las expectativas en relación al desempeño de su gobierno, señalando que es muy probable que queden obras pendientes por realizar. En ese sentido, cuando la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, hizo uso del podio para hacer su discurso de bienvenida, reafirmó su compromiso con el gobierno y señaló que no lo dejarán solo. Sin embargo, hizo un llamado a sus vecinos a mantenerse alerta. Porque cuando las dificultades sobrevengan, el gobierno no puede quedar solo. Nos mantendremos alertas y movilizados.
Finalizando el encuentro, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, tuvo que aclarar el rol que cumplirá el sacerdote Felipe Berríos en su ministerio, ya que durante el sábado trascendió que este sacerdote, Felipe Berríos, sería a cargo de la Coordinación Nacional de Campamentos, cargo que según el ministro Montes no existiría. No, se no ha tenido nunca cargo, él está convocado a trabajar a un equipo al respecto, eso tenemos que verlo y vamos a decantar en estos días las formas que se expresen. Trascendió esto, pero era una cosa interna que estábamos conversando y viendo cómo enfrentamos. En entrevista con nuestro medio asociado CNN Chile, el presidente Gabriel Boric confirmó la versión del ministro Montes al respecto, señalando que Felipe Berríos no pertenece al gobierno y solo fue convocado a participar de un consejo asesor. Respecto a las actividades de esta semana, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, confirmó el primer comité político del gabinete que se realizará hoy, en unos instantes más acá en el Palacio de la Moneda. Tenemos comité político, reunión con los partidos, reuniones de equipo, de ministerio, planificación de la semana, planificación, encuentros con organizaciones. Tenemos que planificar el mes y probablemente ya el semestre completo también. Además, dentro de esta semana, el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, dijo que debiese iniciar las reuniones con las diferentes bancadas del Congreso para definir la agenda legislativa, cuáles van a ser las urgencias. Los cónclaves que más expectativas generan son los que podría sostener el actual oficialismo con republicanos y el Partido de la Gente, ambas bancadas que son debutantes en el Parlamento. Tomás Catherine. Mira, partamos por una cosa menor, pero que es rara, lo de Felipe Berríos. ¿Por qué? Porque hubo un comunicado oficial de los jesuitas. Eso, sí, hay que dejarlo bien en claro, porque en algún minuto trascendió que era un comunicado del Ministerio de Vivienda o algo oficial del Ejecutivo, pero no, fueron los jesuitas los que sacaron ese comunicado y fue justo en el momento que se estaba desarrollando la oración por Chile. Y los jesuitas dijeron que Felipe Berríos se incorporaba al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en el nuevo gobierno de Gabriel Boric. O sea, se incorporaba al gobierno, ¿no es cierto? Y que encabezaría un nuevo programa nacional de trabajo en los campamentos de Chile, que lo encabezaría. Y además, los jesuitas dijeron que esta iniciativa se llevará a cabo desde La Chimba, porque él seguiría residiendo allí, pero viajaría a Santiago para cumplir estas funciones de ser necesario. Y decían textuales los jesuitas: encomendamos a Felipe esta misión que realizará como jesuita al servicio de nuestro país para que pueda aportar con su experiencia y trabajo, etcétera, etcétera. Y resulta que después viene el desmentido que no se va a incorporar, sino que simplemente es una asesoría. Es una asesoría. Eso es lo que dice el ministro Montes. Exactamente. O sea, no es el Sol, sino que un satélite del Sol. Una cosa así, ¿no? Raro lo que pasó, eso es lo primero. Lo segundo es que en la mañana, cuando habló el presidente Gabriel Boric, habló de Ricardo Echati, pero no habló de Francisco Javier Errázuriz, el que también era el cardenal y que estuvo acusado de encubrir todo lo que ocurría en la parroquia del Bosque con Caradima. Claro, pero resulta que después aclaró la situación y que se le había ido el nombre en ese momento. Claro, lo hizo en particular en la entrevista con CNN Chile, en donde dice que se le fue el nombre. De hecho, en el audio se puede alcanzar a entender que quiere decir otro apellido y no se le viene a la cabeza, pero en la entrevista en CNN Chile también lo menciona. Recordemos los dos cardenales, Echati y Errázuriz. María José. Recordemos también que ayer en el discurso del presidente Gabriel Boric, él dijo que tenía un papel escrito con distintos punteos, pero que también la actividad tenía que él hablar, emitir sus palabras desde la emoción del momento, por ende también no fue algo tan pauteado como podrían ser otros discursos. Escribió un par de versos en honor a los payadores que también estuvieron ayer, por ende se puede entender quizás también que dentro de esta salida de protocolo se le puede haber ido el nombre. Y estábamos hablando de de los primeros nudos del gobierno, ¿no es cierto? Todo gobierno tiene desafíos. Desafíos de este gobierno, bueno, cómo conjugar personas de distintos pensamientos que ya están al interior del gobierno. Yo creo que la figura más clara es la figura del ministro de Hacienda, de Mario Marcel. Este es un gobierno anticapitalista. Los términos actuales son antineoliberal. ¿Cómo esto lo va a conjugar Mario Marcel, que viene del Banco Central y que se transforma en ministro de Hacienda? Lo segundo es que la coalición de gobierno es una coalición minoritaria en el Congreso.
Por lo tanto, tiene que ampliar su base de sustentación, tiene que conversar con la Democracia Cristiana, aunque hoy día es un partido mucho más pequeño, los necesita a todos. Principalmente hay 5 senadores en el Senado, son muy importantes, me refiero a la Democracia Cristiana. Necesariamente este gobierno tiene que hablar con todos. Y ahí está el asunto. Hubo una gran negociación, eso sí, que duró un montón de tiempo, que duró 3 meses, para la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque no solamente se negocia la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se negocian todas las comisiones. Participaron más de 80 diputados en esta negociación. Duró 3 meses, se quedaban hasta las 3, 4 de la mañana. Imagínense el tironeo, ¿no es cierto?, en esta negociación. Finalmente, pero llegaron a un acuerdo, incluyendo, y esto es un mensaje para Franco Parisi, al Partido de la Gente. Por lo tanto, ahí tuvieron un éxito muy, muy importante, porque aunque se dice que es una negociación de carácter administrativo, o sea, para la directiva de la Cámara de Diputados, la mesa, y también para las comisiones, evidentemente, y no político, evidentemente que ahí se crean relaciones políticas. Algo hay de eso. Es muy importante porque además maneja los tiempos en la Cámara en particular, y ni hablar de las comisiones en donde se define cuáles son las prioridades de los proyectos que ingresan. Por lo tanto, para un partido nuevo que tiene por primera vez presencia parlamentaria como el Partido de la Gente, evidentemente es muy importante poder tener, aunque sea en un tiempo más, no es de inmediato, pero aunque sea en un tiempo más, poder acceder a la presidencia de alguna de las comisiones. Lo importante es que el Partido de la Gente participó en esta negociación y no estuvo con la derecha, sino acá, en el sector del gobierno. Lo tercero es que yo diría que tiene que el gobierno ver qué va a pasar con la Convención Constitucional. Varios han dicho que Gabriel Boric debiera intervenir en la convención, y ha habido voces, el fin de semana las hubo, diciéndole por ningún motivo intervenir acá, incluyendo personas que son afines a él, ¿no es cierto? O convencionales del Frente Amplio. Del Frente Amplio, por ningún motivo, pero... Dejó expreso su apoyo. Dejó expreso su apoyo. Hacia la apruebo. Sí. La pregunta es si va a apoyar todo, cualquier cosa que salga de la Convención Constitucional o no. Mira, ayer se le preguntaba en una de las entrevistas, ayer tuvo un ciclo de entrevistas en televisión, le preguntaban respecto de qué pasaba si es que finalmente la diferencia del triunfo, porque se plantea así, el triunfo del trabajo de la propuesta, de la nueva Constitución es muy acotado. ¿Qué pasa si es 51 o 49 finalmente? Lo que sería evidentemente... un fracaso de parte de la convención, porque la base de comparación es 78-22, ¿no? Apruebo versus rechazo en el plebiscito que dio inicio al proceso. Pero él decía, aunque sea eso, siempre va a ser mejor que una constitución escrita por 4 generales. Se refiere obviamente a la constitución del 80 redactada en dictadura. Eso es lo que decía ayer. Claro, pero eso no es la casa de todo, que es lo prometido. No, claro, obviamente ahí hay una gran diferencia, y yo lo menciono, o sea, evidentemente sería fracaso respecto de la expectativa que se generó en la población, que apoyó en un casi 80% el apruebo, y de ahí llevarlo a una ganancia tan mínima. Ahora, obviamente, política ficción, es ponerlo en un escenario que no existe. A ver, mira, ¿qué dijo Gabriel Boric? Durante el día viernes, por ejemplo, dijo, vamos a apoyar decididamente el trabajo de la convención, necesitamos una nueva constitución. ¿Qué dijo Giorgio Jackson hace un tiempo en Uruguay? Dijo que coincidían la Constitución con el programa de gobierno, en el sentido que la nueva Constitución es un requisito sine qua non para que exista programa de gobierno. Por lo tanto, es un requisito, digámoslo eso, habilitante para que exista programa de gobierno. Por lo tanto, el gobierno se va a jugar entero por el texto, sea cual sea. Y por lo tanto, lo que viene acá, viene una campaña en favor del texto, no cabe la menor duda. Y eso, algunos dirán intervencionismo electoral, lo que ustedes quieran, pero eso viene de todas maneras. Y por lo tanto viene la lucha por esto. De hecho, Tomás, el presidente Gabriel Boric dijo en su primer discurso al país acá en el Palacio de la Moneda, que una de sus tareas prioritarias en el primer año de gobierno, en este año de gobierno, va a ser apoyar el trabajo de la convención. Van a respetar su autonomía, lo han dicho distintos ministros, lo han dicho a lo largo de tanto la campaña como posterior a el triunfo que tuvo Gabriel Boric en las urnas, pero siempre han hablado de que van a apoyar el trabajo de la convención, ¿no? Porque es un órgano que está escribiendo una nueva Carta Magna de manera paritaria, de manera democrática, con escaños reservados. Son algunos de los puntos que ha destacado el Ejecutivo respecto a lo que está haciendo la Convención.
La encrucijada es cómo efectivamente lo va a hacer, cómo va a llevar ese discurso de lo esencial que significa la nueva Constitución para su Ejecutivo y no caer en intervencionismo electoral, por ejemplo. Eso va a ser un tema de discusión. Claro. Eso va a ser un tema de discusión. Pero el tema, a ver, aquí hay una campaña. El plebiscito tiene que ser en septiembre. Y algunos dicen que sería el 11 de septiembre. Como fue el plebiscito de apruebo o rechazo de la Constitución del 80. 11 de septiembre de 1980. El texto constitucional tiene que estar listo el 4 de julio y hay cierto consenso. Que salga como salga. Aunque no sea perfecto técnicamente. De hecho, hay una entrevista el fin de semana a una de las convencionales que dice, que es abogado, que dice, aunque no sea perfecto técnicamente, no importa. 4 de julio tiene que estar. Por lo tanto, aquí viene una campaña durante todos estos meses, que es una campaña corta, para que se apruebe o se rechace, porque va a haber campaña de los dos lados, el texto constitucional. El gobierno va a estar con el apruebo de todas maneras. El asunto es cómo están las cosas, porque hay una información que salió el fin de semana que señalaban que el gobierno saliente de Sebastián Piñera había obtenido una encuesta que decía que estaba el rechazo del apruebo en 6 puntos. Todavía no se inicia la campaña, todavía no hay texto definitivo. Hay 48 artículos que ya sabemos que van a estar en el texto constitucional, están aprobados por los 2/3, por el Pleno. Pero falta que pasen por la Comisión de Armonización. Sí, pero esa Comisión de Armonización, recuerda tú, que no puede borrar, no puede alterar, lo que tiene es que armonizar, o sea, no tiene grandes facultades, y tanto así que hay una discusión acerca de si se le podrían dar más facultades cambiando el reglamento. Pero no puede alterar las cosas. Lo que puede hacer sí es borrar, por ejemplo, un artículo que se repite con otro que quiere decir exactamente lo mismo, entonces se borra, pero no el contenido finalmente de lo que fue aprobado en el Pleno. No puede, y si hay una norma contradictoria con otra, tendrá que someterse de nuevo a los 2/3, pero no puede... También puede pasar, porque ha pasado bastante... Puede pasar, pero no puede alterar el sentido de las cosas aprobadas. Entonces... yo creo que viendo estos 48 artículos que ya están, alguien podrá armarse ya una opinión, pero no es una opinión total porque falta un montón. Pero lo cierto es que el gobierno se va a jugar en todo por esto y parte del futuro del gobierno, porque lo han dicho ellos mismos, no lo estamos diciendo nosotros, está en el apruebo, bueno, no está en el rechazo. Mira, solo para mencionar un dato, hay una entrevista a la ministra de Salud, Begoña Yarza, que dice la conversación acerca de las reformas en salud, por cierto, la podemos hacer posterior a la Convención Constitucional. O sea, claramente hay una idea de trabajo sobre la base de la nueva Constitución y obviamente el trabajo de apruebo dignidad, porque así se llama la coalición oficialista, está enfocado en que salga un buen producto de la Convención Constitucional. A ver, una de las personas más influyentes en la convención, lo dicen todos, es Amaya Alves. Amaya Alves, abogada, doctora en Derecho en la Universidad de Nueva York, una de las personas más influyentes frente a Amplio en la convención. Sí. Y ella, ¿qué es lo que dijo? Mira, no es importante que tenga que sea perfecta desde el punto de vista técnico. Es importante que la saquemos en tiempo. Y después se podrá arreglar, después se podrá ver. Por lo tanto, esa es la impresión que hay en estos momentos. O sea, bueno, eso es lo primero. Lo otro es que el gobierno va a estar enfrentado ahora ya a la crisis migratoria del norte. ¿Van a expulsar personas o no? ¿Van a reconducir, como se llama ahora, que es una expulsión, pero ahora se llama reconducir? ¿Van a reconducir personas o no a la frontera? ¿Qué va a pasar con todas las personas que están en el norte en espacios públicos? Todo eso tienen que verlo. ¿Qué va a pasar con la seguridad pública? Me refiero a un buen fracaso del gobierno anterior de Sebastián Piñera, que es la seguridad pública, me refiero a la delincuencia. ¿Y qué va a pasar con la macrozona sur? Me refiero a los atentados que permanentemente hay y siguen existiendo. Hubo atentados el fin de semana. Quizá hoy, después del comité político, del primer comité político oficial que van a tener aquí como gobierno ya Gabriel Boric con su gabinete de ministros, se dé algún lineamiento, porque recordemos que cuando se le preguntaba por los temas de inmigración, se le preguntaba por el tema en la Araucanía de la violencia, en la denominada macrozona sur, siempre respondían que aún no eran gobierno, que aún no tenían las facultades para poder tomar decisiones, pero ya lo son. Y hoy, en este primer comité político, lo más probable quizá
es que den algún lineamiento de eso. De lo contrario, nosotros también les vamos a preguntar, porque queremos respuestas, queremos saber qué va a suceder en la zona norte con la inmigración, qué va a suceder en el sur con los atentados, porque las muertes no paran y el gobierno tiene que hacerse cargo. Ahora, lo que está claro es que el estado de excepción no se va a renovar, no se va a solicitar esa excepción constitucional que la tiene que hacer el Ejecutivo, por eso que se toma la decisión de no renovarla, pero al mismo tiempo no se va a cancelar lo que ya está vigente. Eso lo ha dicho ya la ministra del Interior, que también tiene, entendemos, una visita durante esta semana que tampoco está clara, tal vez también sea fruto del primer comité político esta mañana, la fecha en que ella se va a trasladar hacia el sur del país, porque entiendo que se va ella con una comitiva también de otros ministros. Y hay otro asunto más. El gobierno retiró más de 130 querellas que se fundaban en la Ley de Seguridad del Estado. Y resulta que ahora se habla de qué va a pasar. Recordemos que la famosa ley de amnistía está en estos instantes empantanada en el Congreso. El gobierno no se cerró a la posibilidad de que el presidente de la República, en uso de sus facultades, indulte uno a uno a la persona. No puede haber un indulto general, tiene que ser uno a uno. Yo espero que ese indulto sea razonado, o sea, que se indique por qué se indulta a cada persona, porque si es uno a uno y se va a revisar cada caso, bueno, que cada caso sea, como digo yo, razonado, o sea, fundado, porque si no es simplemente una decisión, pero que no vamos a conocer su fundamento. Yo creo que debe ser fundada. Pero ¿irá a ejercer esta facultad del presidente cuándo? Porque aquí hay una presión fuerte por parte de adherentes a su gobierno. ¿Se va a producir o no y cuándo esta decisión? Yo creo que aquí el gobierno tiene que tomar una decisión rápido, porque si no va a estar sometido a una presión constante. Y fue los compromisos también que adquirieron posterior a ser electo en las urnas. Recordemos que Giorgio Jackson asistió a la huelga de hambre que realizaron los familiares de los denominados presos de la revuelta. Adquirió compromisos posteriores a que Gabriel Boric fuese electo como presidente de la República. Por ende, también hay una serie de compromisos. De hecho, cuando se decidió tomar esta decisión de retirar las querellas por ley de seguridad del Estado, se dijo que era un compromiso adquirido en campaña. Pero cuando el presidente habla de indulto, uno entiende que él sabe que eso significa que tiene que terminar el proceso de esas personas, ser condenadas, para indultarlo. Lo otro es amnistía y es distinto. Y él habla de indulto, caso a caso. Él habla de indulto caso a caso, efectivamente. O sea, tienen que terminar los procesos de esa persona eventualmente ser condenada o absuelta, no sé lo que suceda. Si son condenadas, luego de eso ser indultada. Así Por lo es. tanto, tampoco es algo que vaya a ser tan rápido, si no ha sucedido hasta ahora. Pero ya hay personas condenadas. Podría empezar a tomar decisiones. Podrían ser indultadas, claro. Exactamente. Oye, bueno, y finalmente yo creo que el gobierno va a haber que esperar las primeras medidas económicas también. Llama la atención que en estos momentos no hay medidas económicas, en eso había un silencio, y Mario Marcel ha estado trabajando en una reforma tributaria en 2 fases. Habrá que ver cuál es la primera fase, las primeras líneas. Él dice que va a conversar primero y después tomar decisiones, que esta conversación no puede ser eterna, tiene que ser rápida porque el gobierno necesita recursos. Pero que no quiere cometer el error que cometió la expresidenta Michelle Bachelet de presentar la reforma tributaria sin mayor acuerdo con sus propios parlamentarios, lo que finalmente terminó siendo lo que pasó. Ahora, es importante que también se den a conocer otras cosas. ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento del gobierno? ¿Cuáles son las proyecciones de inflación? ¿Cuáles son las proyecciones del gobierno para que se fijen metas y pueda ser evaluado? Hay una declaración del presidente Gabriel Boric que estuvo rondando en redes sociales, que era sobre el sueldo mínimo. Recordemos que la promesa era de 500.000 pesos, pero en alguna de las entrevistas que dio durante este fin de semana, ya como presidente de la República, aseguró que su gobierno va a buscar de aquí a los 4 años de mandato finalizar con este sueldo mínimo de 500.000 pesos, cosa que generó bastante controversia en redes sociales, porque hablaba también de la inflación, que hay que ser responsable, porque si la inflación está disparada, el dinero vale menos, por ende hay que ser muy cuidadoso para que la gente efectivamente mejore su calidad de vida, es lo que decía el presidente Gabriel Boric. Ese es un anuncio que no se había dicho de esa manera, que se había dicho que ellos iban a buscar los 500.000 pesos de sueldo mínimo, pero no al final del mandato. Y otro punto de presiones económicas es que constantemente, a pesar de que él lo ha dicho, lo dijo incluso antes de la segunda vuelta, que él no está de acuerdo con los retiros previsionales, constantemente se le está presentando esa presión social en las actividades que él ha encabezado. El fin de semana no estuvieron exentas de personas que van y le piden quinto retiro ahora o retiro 100% de los fondos previsionales, aun cuando, reitero, él ha dicho en más de una oportunidad que no y justifica, en fin, etcétera, aun cuando siendo diputado los apoyó. El principal problema, yo diría como preámbulo de problemas para el gobierno,
va a ser Pamela Giles y el próximo retiro. El quinto retiro o el 100%. Exactamente. Sí. O sea, eso de todas maneras viene y va a tener que enfrentarlo, no sé cómo, pero va a tener que enfrentarlo. Y por último, rápidamente, todo gobierno tiene una oposición. Pero aquí no hay derecha. Se están peleando entre ellos. Son pocos y pelean entre ellos. Son pocos en el sentido de que son menos que quienes apoyan al gobierno de Gabriel Boric. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser la oposición al gobierno de Gabriel Boric? ¿O no va a tener oposición? Posiblemente en un primer tiempo no haya oposición, pero la primera oposición yo creo que va a ser quienes estén por el rechazo. O sea, si el gobierno se juega y se está jugando por el apruebo, el primer signo de oposición al gobierno de Boric va a ser el rechazo. Y por lo tanto eso va a ser o una tercera vuelta, como dicen algunos, o un plebiscito sobre el gobierno a 4 o 5 meses de haber comenzado, pero eso es. Por lo tanto, ahí se va a centrar quienes se opongan, quienes critiquen, quienes no les guste el gobierno de Gabriel Boric. Se viene entonces una mini campaña o gran campaña, pero corta, yo diría mini en el tiempo, gran porque es importante, y la primera evaluación del gobierno. Sí. En este momento viene ingresando la ministra del Interior, Isquia Siches, ya ingresó por el acceso que está en Calle Moneda, está pasando por el patio de los Cañones junto a personal policial, y como estamos hablando de la situación con la inmigración, con la macrozona sur, vamos a ver si es que quizás va a querer dar algunas declaraciones a la prensa. Estamos todos acá esperando a que la ministra Siches está pasando en este momento por el lugar de los entrepatios, nos saluda, nos acercamos a intentar conversar con ella. Vamos a escuchar ahora las palabras de la ministra Siches. Ajustando, vamos a pasar inicialmente a saludar a los trabajadores y trabajadoras de nuestro ministerio en particular. Tenemos varias actividades, como ustedes saben, comité político ampliado, varias contingencias, así que esperamos que sea una buena jornada. Hoy día, ministra, van a tener varias actividades, imaginamos. Varias actividades, además vemos sobre todo instalación, y además ustedes saben que el país espera respuestas y es lo que nos ha pedido el presidente, empezar a gobernar desde el día 1. Hemos estado planificando nuestro despliegue en terreno, tanto en la Araucanía como también esperamos prontamente poder visitar el norte de nuestro país. Así que les pedimos a todos los compatriotas, estamos alineando las distintas medidas y propuestas muy precozmente para ir en respuesta a las expectativas de la ciudadanía. La ministra Vallejo mañana a la Araucanía. ¿Con qué otros ministros va a viajar? Les vamos a hacer una comunicación formal, espero yo, después del comité político, de cuáles son los itinerarios y los tiempos para que la prensa pueda participar y también para hacer mensajes claros a la ciudadanía. Muchas gracias. Están anunciando que van a hablar después del comité político, un viaje a la Araucanía, también la promoción y la preparación de distintas medidas, tanto en la zona norte como para la macrozona sur. Son algunas de las palabras que dio la ministra Siches y que ustedes pudieron escuchar en el momento acá en su arribo al Palacio de la Moneda. Gracias, María José. Muy buenos días. Gracias, María buenos José, días. hasta pronto. Mira, se publicó la encuesta Plaza Pública CADEM respecto de, en particular en esta ocasión, en relación a la imagen positiva o negativa del presidente Boric. Dicen los resultados de esta encuesta que entre los jóvenes la imagen positiva llega a un 64%, 14 puntos más que en las personas mayores de 55 años. En tanto, en el único segmento donde la imagen negativa supera la positiva es entre personas que se identifican con la derecha, que es de un 36% versus un 52%. Dice además que los atributos de gestión más valorados de Boric son que promoverá la igualdad de género, eso se evalúa con un 91%, cuidará el medio ambiente, 84% de aprobación, y que tiene capacidad para hacer cambios en educación y salud, con un 71%. Por el otro lado, los que tienen menor identificación son capacidad para gestionar los problemas de la inmigración, con un 42%, capacidad para manejar el conflicto en la Araucanía, solo 39% cree que la tiene, y capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico, un punto menos, 38%. Atributos personales que más se valoran del presidente Boric son que tiene carisma, un 77%, que es dialogante y que genera acuerdos, 71%, y que es cercano y que conoce las necesidades de las personas, un 70%. En el otro extremo, que él cumple con lo que promete, solo un 35% de los encuestados lo considera así. Bajo.
Por lo menos en ese punto. Hay otros en los que obviamente resalta muchísimo, pero claro, eso que cumple lo que promete, 35% dice la encuesta CADE. El presidente de la República, Gabriel Boric, sostuvo una entrevista con nuestro medio asociado CNN Chile. El mandatario, al ser consultado por la posibilidad de utilizar la facultad de indulto, lo estábamos hablando recién, el indulto presidencial a los llamados detenidos del estallido social, después de que la ministra del Interior, Isquia Siches, anunciara el retiro de las 139 querellas por ley de seguridad del Estado, el presidente no descartó la posibilidad, indicando que se estudiaría caso a caso. No lo descarto. Vamos a evaluar los indultos, hay que evaluarlos caso a caso, por supuesto. Yo espero que avance el proyecto que se está tramitando en el Senado y que logremos reencontrarnos. Acá, insisto, esto no se puede ver solamente o principalmente desde un punto de vista de impunidad, venganza, revancha. Acá lo que tenemos que lograr es volver a encontrarnos todos los chilenos. Además, criticó duramente el trabajo del Ministerio Público, los emblemáticos casos de financiamiento irregular de la política, agregando que no van a permitir, bajo ningún punto de vista, que se naturalice la corrupción en política. Creo que hubo un error grave por parte de la Fiscalía Nacional en los casos de financiamiento irregular de la política. Eso, desde nuestro punto de vista, era inaceptable y constituía suficiente antecedente para ser meritoria la acusación. Yo creo que es algo que la mayoría de los chilenos comparten. No vamos a permitir bajo ningún punto de vista que se naturalice la corrupción en política. También le preguntaron al presidente acerca de materias económicas. Ahí el presidente Boric fue consultado acerca del proyecto de las 40 horas. Dijo que Chile está preparado para esta ley, ya que es una medida pro familia. Chile está preparado para avanzar en esa dirección, porque estamos hablando de mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas que nos están viendo en sus casas, de pasar mayor tiempo con la familia. Es una medida pro familia. Lo tenemos que implementar con la gradualidad que sea necesaria para que las pymes en particular no se vean resentidas y no sea una carga imposible de sostener y termine generando un perjuicio. Asimismo, se refirió al trabajo de la Convención Constitucional y aseguró que espera que el órgano pueda redactar la nueva Carta Magna en el tiempo establecido. Y respecto de la exclusión de los empresarios en la ceremonia del traspaso de mando, Boric afirmó que se trató de una falta en el protocolo, negando ánimos de exclusión por parte de su ejecutivo. Yo me gustaría decir algo para dejar las cosas claras. No es solamente un problema del Ministerio Público. Nosotros hemos sido muy críticos del Ministerio Público y eso no es ninguna novedad para los auditores habituales de Biobío. Pero para ser justos, el problema del financiamiento ilegal de la política y su persecución y su falta de persecución principalmente recae en el Servicio de Impuestos Internos y en una persona con nombre y apellido, en Fernando Barraza, el actual director del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, dice algo cierto ayer Gabriel Boric, el presidente, pero absolutamente incompleto, porque la responsabilidad principal, porque solamente puede ejercerse la acción penal a través de querellas. Si no hay querellas, el Ministerio Público no tiene nada que hacer, no puede intervenir, porque la facultad es exclusiva y excluyente del director del Servicio de Impuestos Internos, y él fue el que limitó esto después de una serie de reuniones que hubo bajo el tiempo de Michelle Bachelet. Y todo esto es público, se conoce y se conoce quienes intervinieron. Por lo tanto, y ese señor además, Fernando Barraza, depende de él. Por lo tanto, es el Servicio de Impuestos Internos en el que tiene que fijar la mirada el presidente Gabriel Boric, porque lo otro sería injusto. Naturalmente, que en el caso de las querellas que se presentaron, podría haber hecho más el Ministerio Público, creemos, aunque a veces ha gastado muchísimos recursos en algunos casos y pocos en otros. Y por lo tanto había una desproporción, pero la